Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo, bienvenidos. Les habla su hermano Martín y les da la bienvenida en esta mañana a cada uno de ustedes. Somos la Iglesia Evangélica Luterana del Perú, que es Unión Misionera Arequipa. Pues hoy estaremos presentando también nuestro culto correspondiente a este día. Y tenemos en la alabanza a nuestra hermana Yuri Castellanos y en la prédica está nuestro hermano pastor Hugo Castellanos. Adelante, hermana Yuri. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará.
Buenos días, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es 28 de febrero, domingo 28 de este año 2021. Una vez más, un culto virtual en medio de este confinamiento. Es lamentable, queridos hermanos, poder seguir así. Quisiéramos pronto reunirnos presencialmente, pero no es posible. Pero la palabra del Señor continúa, hermanos, el mensaje del Evangelio para todos nosotros, y necesitamos de la palabra del Señor. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me da, y gracias también a ustedes, queridos hermanos, que creemos que estamos en oración todos en este tiempo de pandemia y muy difíciles para algunos también. La situación no es tan estable en ningún lugar. Bien, queridos hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy, y el mensaje de la palabra de Dios se encuentra en el libro de Primera de Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10, solamente 3 versículos vamos a dar lectura, queridos hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Oremos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios mío, por mantenernos con vida, Señor, durante este tiempo de mucha mortandad, Señor, contagios. Pero aún, Señor, los que estamos aquí vivos, gracias a ti, que podemos respirar, Señor, el aire, el oxígeno gratuito que tú nos provees. Gracias, amado Dios, por preservar, conservar nuestras vidas y también nuestra salud. Ahora, Señor, queremos oír el mensaje de tu palabra, y seas tú, Señor, quien nos hable por medio de tus sagradas escrituras. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, queridos hermanos, el título de nuestro texto dice: Dios es amor. La palabra Dios es amor, y la palabra amor es una cualidad divina. Si no se nombra a Dios por otra palabra, por otro nombre, la que es posible de nombrar también es amor. Porque Dios igual a amor, amor igual a Dios. Es una cualidad innata de nuestro Creador. Bien, queridos hermanos, ¿cuántas cosas esperamos a diario de parte de Dios? El ser humano tiene una naturaleza caída, inclinada al mal, apartado de Dios, dice, separados de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Vive en un mundo así, por causa del pecado. Pero en lo más profundo hay un lugar donde el ser humano siempre, por más ateo, incrédulo, pagano que sea, la ley de Dios está escrita en su corazón. Entonces esto va a permitir que el ser humano un día va a tener que decir: Dios mío, oh Dios,
Dios Todopoderoso. Esa palabra Dios va a estar en el corazón del ser humano, escrita. En la ley de Dios está escrita en el corazón del ser humano. Entonces, queridos hermanos, tal vez podríamos preguntarnos cuántas veces el ser humano espera algo de Dios todos los días. Y más que todo en este tiempo tan difícil que estamos atravesando, hay un verbo, hay una palabra que siempre está en el corazón, en los labios del ser humano, de decir Dios o Dios mío. Pero, ¿cuál es ese Dios al que el ser humano habla? ¿Es un Dios imaginario que el hombre se lo crea? ¿O es verdaderamente el Dios de la Biblia, tal como nos muestra las Sagradas Escrituras? Las cosas que solemos pedirle siempre al Señor, ¿cuántas veces lo hemos sentido que tal vez Él no está, que nos abandona, que nos castiga? Hasta muchas veces se nos puede cruzar por la cabeza que Dios no nos ama. A veces ahí viene ese pensamiento. ¿Por qué Dios permite, estas cosas? Si Dios existe, ¿por qué hay esto? Pensamos que si la existencia de Dios, si hay una prueba de la existencia de Dios, entonces es que la humanidad viva en paz, en tranquilidad, sin ningún problema, sin ningún desdén en este mundo. Pero no es así. Seguramente hemos leído muchas veces la historia de la caída en el pecado, la historia de Adán y Eva, y tal vez la hemos visto o escuchado tanto que no nos detenemos a pensar en la mezcla de sensaciones y sentimientos que estuvieron presentes allí en el jardín de Edén. Por ejemplo, ellos sintieron vergüenza, miedo, impotencia, culpa, dolor. Sensaciones que hemos sentido nosotros también, hermanos, muchas veces. Y estas sensaciones o sentimientos son también producidos por la naturaleza pecadora, y Satanás, el diablo, ocupa este espacio para apartarnos del temor y la fidelidad a Dios. Cuando leemos esta historia, tal vez pensemos solo en las consecuencias de esta historia: la expulsión del hombre del jardín del Edén, la pérdida de la imagen divina, el pecado y la muerte que entran al mundo, y solo podemos imaginarnos a un Dios tal vez enojado, ofendido por la actitud de la humanidad, de su creación. Pero al mismo tiempo la palabra del Señor nos dice: Dios es amor. Dios es amor. El amor de Dios nunca deja de estar presente cuando allí está. El amor de Dios es conmovedor. Saber que Dios mismo le hizo al hombre ropa para que cubra la vergüenza de su desnudez. Pero mucho más conmovedor es saber que allí mismo Dios le hizo al hombre la promesa que enviaría un Salvador ante la ofensa del hombre. Dios nunca dejó de mostrar su amor. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice: Dios es amor. Y esto lo expresa el apóstol San Juan. Tal vez es el que más experimentó el amor, la confianza, la ternura de Jesús, el apóstol San Juan. Y dice: en esto, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo
para que vivamos por Él. Se mostró el amor de Dios para con nosotros en esto. ¿Qué más prueba necesita la humanidad, queridos hermanos, del amor de Dios? Sino a Jesús muriendo en la cruz, un hombre justo, santo y perfecto, inocente, sin pecado, sin mancha, pero muriendo como el peor pecador, como el delincuente más grande, en una cruz vergonzosa, donde todo el mundo lo repudia, se avergüenza, se burla. Ahí está la muestra del amor de Dios. Estimados hermanos, cuando nos presentamos ante Dios desnudos, nos avergonzamos, arrepentidos por nuestros pecados. Él no nos cubre con cualquier ropa, nos cubre con las ropas hechas por Él mismo, nos cubre con su amor manifestado en Cristo Jesús. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto de Edén, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, ellos buscaron una vestidura en el momento, en el acto. Trataron de cubrir su desnudez y empezaron a cubrirse con hojas, con ramas, dice la Biblia, con ramas de árboles, porque sentían que estaban desnudos. Entonces, esa vestidura tenía que ser desechada por Dios, porque eso lo buscaron ellos en un momento de desesperación, de dolor, de vergüenza. Entonces el Señor tuvo que proveerles una vestidura que no interviene en ellos en esta confección de la vestidura. El Señor tuvo que darles la vestidura para cubrir su desnudez. Queridos hermanos, la ley de Dios va a tener que penetrar en el corazón nuestro. La ley del Señor va a tener que quebrantar el corazón endurecido que tenemos por causa del pecado, el orgullo, la indiferencia, la arrogancia, la rebeldía a la palabra de Dios. En estos tiempos yo sé que hay mucha gente que está reflexionando, meditando, que está tal vez buscando una ayuda sobrenatural, pero no logran encontrar. No hay un consuelo en sus vidas. Entonces tal vez claman a Dios desesperadamente y dicen, ¿dónde estás, Dios? Querido hermano, hermana, el Señor no está lejos. Está tan cerca el Señor, nuestro pronto auxilio, dice el salmista. En el momento que lo necesitamos, ahí está el Señor. El amor de Dios es algo tan grande que no se puede entender con nuestra mente ni con la razón. Solo el Espíritu Santo nos va a mostrar el amor de Dios. Queridos hermanos, nuestra naturaleza está corroído, que está corrompido por todo lo que vemos en este mundo. El hombre está con una capacidad, habilidad, cada vez más experto y capaz de cometer un hecho mal, de hacer el mal y no de hacer el bien. Cada vez podemos pensar que hay algo mejor. Cada vez podemos pensar que el ser humano va a mejorar, que la situación del país o del mundo va a mejorar. La situación en nuestro país, aquí en Perú, va a mejorar.
hay propuestas de nuestras autoridades. La pregunta es, ¿podrá el ser humano hacer algo bueno? La palabra de Dios dice no. El Señor había dicho, hay de ustedes que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Entonces, ¿qué de bueno se puede encontrar en el ser humano? Esa naturaleza, esa sangre pecadora corre por todas las venas de todo ser humano, incluidos los cristianos, tú y yo, hermano. Hay esa naturaleza dentro de nosotros que constantemente se revela a las fuerzas del Espíritu Santo. Y muchas veces somos derrotados por nuestra carne. Entonces, a veces nos damos cuenta cuando es demasiado tarde. Queridos hermanos, ¿cuál es el amor de Dios? Dice el texto, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, para con la humanidad, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahí está el amor de Dios. Tal vez no lo entiendas, pero ¿quién pidió a Dios para que enviara a su Hijo? Tal vez entiendas de otra forma, pero quien va a sensibilizar tu corazón, quien va a sensibilizar la dureza de tu corazón es la palabra. Es el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces dice, Dios envió a su Hijo. Esa es la prueba más grande de su amor. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Querido hermano, hermana, hoy en día todo el mundo clama, siquiera por un día más o 2 días, un mes, un año o 10 años más de vida quisiéramos. Y más aún si estamos postrados en una cama de un hospital, si estamos tal vez recibiendo oxígeno, más bien en la lucha por querer seguir viviendo, luchar por todos los medios. Si hubiera una oportunidad de comprar la vida, ¿cuánto fuera? Si hubiera una oportunidad de reunir un dinero, una suma muy grande, o tal vez un mineral precioso como el oro, podrías comprarlo. El ser humano lo podría hacer porque puede conseguirlo, pero no es posible. No hay forma de comprar con tu dinero la vida que posees. Dice el texto, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Querido hermano, hermana, el autor de la vida, el dueño de la vida, es un nombre, una persona, que es Cristo Jesús. No hay otra forma de determinar esta palabra de vida. El Señor había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, no le echo fuera. Yo le daré vida y vida en abundancia. Eso te habla el autor de tu vida, querido hermano. Eso te habla el dueño de tu vida. Entonces, en este mundo, todo ser viviente, todo ser humano, incluidos los animales, todos los insectos, todo ser viviente, depende de Cristo Jesús, de este nombre, de esta persona. Depende la vida en este planeta. Queridos hermanos, el autor de nuestras vidas es Cristo Jesús. Gracias a Él ahora tú vives, respiras. Gracias a Él posees la vida que tienes.
Y no hay eso en nuestra mente. Pensamos que nosotros tenemos un derecho y nos lo debemos tener la vida. Pero no es así. La vida que tenemos es prestado, tiene un límite. La vida que poseemos acá, esta vida física material, va a tener que terminar. Pero el Señor dice una cosa: yo les daré vida eterna. Querido hermano, también tenemos que pensar que la palabra de Dios nos habla de la vida espiritual. Dice el Señor, el que Dios envió a su Hijo, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La vida espiritual que tenemos, queridos hermanos, también depende del Señor. La vida espiritual es quien nos mantiene viva esta comida que es la palabra de Dios. De eso depende la vida espiritual. El Señor dice en su palabra, ustedes están muertos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente. Y en este tiempo, queridos hermanos, hay mucha gente, miles y millones de personas que están muertos espiritualmente. No hay mayor pecado que la incredulidad. No hay mayor pecado que el endurecimiento al recibir el amor de Dios. Queridos hermanos, Dios amó tanto al mundo, dice, tanto amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida eterna que nos lo ha dado el Señor, no por nuestro mérito, por nuestras obras, sino por pura gracia y misericordia. El Señor nos dice en su palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso, qué alegría más grande, queridos hermanos. No hay mayor alegría para el cristiano, sino escuchar que tiene como Salvador al autor de la vida, que no solamente le ha perdonado sus pecados, sino también que le ha salvado y le ha donado de una vida eterna. Querido hermano, mientras permanezcamos en la fe, tú y yo ya gozamos de la vida eterna que Cristo nos dio por pura gracia y misericordia. Entonces, eso es el amor de Dios, la vida que nos concede, la vida que nos da. Nos sigue diciendo la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, no que tú hayas amado. Hay mucha gente que dice yo amo a Dios, o yo amo a Dios, te amo Dios. Pero ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes tú si verdaderamente amas a Dios? ¿Tú conoces tu corazón? La palabra del Señor dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Escúchame, querido hermano, hermana. El ser humano no tiene esa iniciativa, no hay en su corazón el amor, y mucho menos el amor a Dios. Si el ser humano no es capaz de amar a su prójimo, cuanto más a Dios, que no lo ve. Entonces, no hay amor. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra realidad. Quien haya recibido
quien haya experimentado el amor de Dios, cuando uno va así con las manos vacías, clamando el favor y la misericordia de Dios, entonces Dios te llena de su amor. Aprendes a recibir ese amor, entonces puedes tú sentir ese amor del Señor en tu vida y reflejar el amor de Dios para con tu semejante. Mientras no haya esto en tu vida, es imposible que tú sientas amor, porque ni siquiera sabes lo que dices. No conoces tu corazón. Jeremías dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El Señor Jesús había preguntado a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro tenía una seguridad de que verdaderamente sí amaba a Dios, a Jesús. Ha convivido con Jesús. Ha recibido el amor de Jesús. Entonces él estaba seguro de que sí amaba a Jesús. Pero ahora la pregunta viene a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por la tercera vez, Pedro, ¿me amas? En 2 consecutivas veces Pedro responde que sí, Señor, te amo. Pero la tercera vez hay algo que Pedro ya no puede decir lo mismo. Entonces dice, tú lo sabes, Señor. Tú conoces mi corazón. Y si yo te dijera sí o no, tú ya lo sabes. Queridos hermanos, que el Señor ponga ese amor en nuestras vidas. Ese es el amor de Dios que quiere compartir para con nosotros. Tal vez te hayas preguntado, ¿dónde está Dios? No me ayuda en mis dificultades. No me ayuda en esta crisis que me encuentro, en esta enfermedad. Pero el amor de Dios ahí está contigo. El amor de Dios está ahí. Queridos hermanos, si somos pecadores, nuestros pecados son perdonados en su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice la palabra de Dios. Y leemos el versículo 12 de este capítulo 2. Estamos en Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, dice la palabra, porque vuestros pecados os han sido perdonados en su nombre. Que nuestros pecados, querido hermano, hermana, han sido perdonados en su nombre. No hay otro nombre en este nombre de Jesús, Jesucristo. Solo en ese nombre son perdonados nuestros pecados. El único intermedio, el único intercesor entre Dios y los hombres. En esto conocemos el amor de Dios. Y si hemos pecado, tenemos a Cristo como intercesor. Querido hermano, hermana, tal vez tú te sientes quebrantado tu corazón. Te sientes tu corazón destrozado por causa de tu pecado. Y la ley de Dios te dice que has pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero ¿sabes qué, querido hermano? Cristo ha tomado tu lugar. Cristo intercede por ti. Si leemos en este mismo libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. No lo hagan, dice. Ya ustedes son hijos de Dios, dice el apóstol. Ya no pequen, no lo hagan. Y si es que hubieran pecado, tal vez sin darse cuenta han caído, han sido engañados, o cayeron sin pensarlo. Entonces,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos. Eso es mi alegría y tu alegría, querido hermano, que tenemos a este abogado. A este abogado justo que no te cobra ni un centavo por llevarte al triunfo en tu juicio ante el tribunal de Dios. La sentencia está para ser sentenciado a muerte, pero ahí viene este abogado que te cubre con su justicia, toma tu lugar. Entonces Él lleva tu culpa, Él lleva tu deuda, lo toma como si fuera de Él y lo paga. Entonces es librado, es libre de condenación, de sentencia de pecado, porque ha habido una sentencia sobre Cristo Jesús. Queridos hermanos, el amor de Dios cubre tu pecaminosidad. El amor de Dios cubre tu pecado, limpia, borra, como si nunca hubieras pecado. Pero para esto tuvo que haber un sacrificio. El libro de los Apocalipsis dice que de dónde habían salido los que estaban vestidos de vestiduras blancas. El texto dice, estos son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero tenía que ser derramada en la cruz. El cuerpo del Cordero ha tenido que ser sacrificado y traspasado en la cruz para que tus pecados sean librados, perdonados. De tal manera que este hombre justo, santo y perfecto, tomando tu lugar como el peor pecador, así como tú y yo nos lo merecemos, murió por nosotros. Y desde la cruz el Señor nos dice, consumado es, todo está terminado, completado, pagado tus deudas. Recibe el amor de Cristo. Que Dios bendiga, hermano, su santa y bendita palabra. Oremos. Gracias, bendito Dios, en el amor de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios mío, por tu palabra que hemos escuchado en este día, Señor. Tu amor tan grande que tú tienes para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amado Dios, ten misericordia de nosotros. Oramos, Señor, por este confinamiento que estamos en nuestro país y en el mundo entero. Que tú, Señor, pronto puedas detener esta pandemia, Señor, que está cobrando muchas vidas. Seguramente tú tienes muchos planes y propósitos que nosotros no conocemos. Pero que se haga tu santa y bendita voluntad, Señor, conforme a tus propósitos. Gracias por nosotros, oh Dios, por conservarnos la vida, preservarnos la vida, la salud, Señor. En tus manos nos encomendamos. En tus manos, Señor, ponemos a tu iglesia. Que tú cuides y guardes, Señor, de tu rebaño y de tus ovejas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.